You are now unmuted. Niños y niñas, buenas tardes a todos y todas. Bueno, espero que estén bien ya para esta tarde. Vamos a comenzar con un tema nuevo, pero igual va ligado con lo que estábamos viendo. Ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué está ligado eso que nosotros estamos viendo, de que la conjunción, disyunción, negación, todas esas vainas, con lo que ahora vamos a ver que electrónica digital y con puertas lógicas, esa vaina qué es y cómo se relacionan esas cosas. Bueno, primero que nada, lo de la lista la voy a hacer ahorita por ahí en mitad de clase. Recuerden, esta mañana, a finalizar la clase, leí la lista. Les pedí que me colocaran para saber si estaban o no estaban. Hubieron unas personas que nunca respondieron, pues entonces les puse falla. ¿Listo? Así estuvieran ahí. Porque simplemente pues no estuvieron en la clase. Entonces ahorita voy a hacer lo mismo. No se vayan a dejar los usuarios ahí y se van y no responden nada. Bueno, si no les pongo falla. Ahora, pues esta vaina de la electrónica digital, ¿qué es? Pues es simplemente la parte que estudia las señales eléctricas. Ustedes saben que el computador pues es una máquina eléctrica, electrónica, que trabaja con corriente, ¿sí? La corriente con que maneja el equipo, puede que ustedes lo conecten a la corriente alterna ahí en su casa, que trabaja a 120 voltios. Pero un computador solamente trabaja con 5 voltios y 0 voltios, ¿sí? Es lo máximo. Bueno, también tiene otra parte de 12 voltios, pero es para todo lo que son mecanismos. Por ejemplo, la unidad de CD, cosas que se manejen, los ventiladores, todo eso trabaja a 12 voltios. Pero la máquina en sí trabaja 5, ¿sí? Lo que hace la electrónica digital pues es eso, estudiar esas señales eléctricas. Esas señales eléctricas se llaman señales discretas. Las señales discretas pues son todas las que están en 5 voltios y 0 voltios. Esas son las señales discretas. Hay un nivel que se llama tensión, que ese nivel es un estado alto cuando pues están los 5 voltios. Cuando están esos 5 voltios se le va a poner el valor de 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, cuando nosotros nos entra una señal de corriente, cuando la señal de corriente es alta, o sea, está con la corriente, se le va a poner el valor de 1. O high, con la H, high. Cuando la corriente es baja, es 0, pues va a tener un nivel, bueno, cuando está aquí es 0. Y en ese momento que está ahí abajo, va a tener el valor de low, L, low. Ya tenemos entonces dos valores. Uno que va a ser height, que es la H, que es cuando tiene el valor de 5 voltios y que se le va a poner un 1 para representarlo, ¿listo? Y tenemos el otro, que es el low, que es la L, que es cuando tiene 0 voltios y se le va a poner el valor de 0 para representarlo, ¿listo? Entonces, si nosotros continuamos con nuestra señal de corriente, pues va a haber momentos que va a continuar en 0, va a haber momentos en que va a subir a 1, va a haber momentos largos de 1, va a haber momentos también largos de 0,
Y así sucesivamente, como también van a haber momentos cortos de 1 y cortos de 0. Cada una de esas representaciones pues va a tener, por ejemplo, acá otro 0, aquí otro 1, otro 1, otro 1, y así sucesivamente. Cada uno pues va a tener su representación, ya sea con height o ya sea con load. ¿Listo? Hasta ahí fácil, ¿sí o no? ¿O tienen alguna duda de ese pedazo? Entendí más o menos, dice Jesús. Bueno, la idea es que cuando le entra corriente a un computador, cuando hay corriente, cuando tiene esa corriente activa, tiene un 1. Cuando no tiene la corriente, tiene un 0. ¿Sí? Le entra corriente, o sea, le entraron 5 voltios, tiene un 1. Si no le entró nada de corriente, pues tiene un 0. Lo mismo que nosotros hacíamos antes, pero con falsos y verdaderos. Que falso, si me entraba algo, que verdadero si me entraba algo y falso si no me entraba nada. O sea, es lo mismo que nosotros estamos trabajando antes. Nosotros nos poníamos ya ahí en esa lógica que nosotros veíamos al principio, de esa lógica de verdaderos y falsos. Pues esa es una lógica matemática, ¿sí? Que se utilizan variables. Y los símbolos que nosotros utilizábamos para ese caso, para esas variables que nosotros teníamos en ese momento, eran verdaderos y eran falsos, ¿sí? Eso era lo que nosotros estábamos utilizando antes, con esa lógica que nosotros utilizábamos. Si nosotros hacemos ese cambio, el verdadero es cuando tenemos un 1, cuando tenemos presencia de voltaje. Y el falso es el 0 cuando no tenemos presencia de voltaje. ¿Sí? Ya algo mucho más entendible. Entonces nosotros vamos a ver ahora unas vainas que se llaman compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas hacen el mismo proceso que se hacía con nuestras tablas de verdad, que teníamos disyunción, que teníamos conjunción, que teníamos negación, que teníamos condicionales, bicondicionales y un poconón de cosas de esas. Las compuertas lógicas hacen ese trabajo de que si yo le entra corriente a la compuerta y que si es una conjunción, por ejemplo, para que me prenda el bombillito es porque entra corriente por ambos caminos, ¿sí? Entonces el 1 es cuando hay voltaje y el 0 cuando no, exactamente. El 1 cuando hay corriente y el 0 cuando no hay corriente. Así de simple es. Las compuertas lógicas, ¿qué son? Son dispositivos, son circuitos pequeñitos que operan por dentro con los estados lógicos. ¿Esos estados lógicos cuáles son? Conjunción, disyunción, negación, todas esas vainas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan estas compuertas lógicas? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos una compuertica que le van a entrar, que va a tener unos datos de entrada. ¿Sí? Hay unos datos de entrada que llegan y se van hacia una compuerta lógica. O sea, los datos de entrada van y se meten en una compuertica lógica. Entonces nosotros tenemos nuestros datos de entrada. ¿Cuáles son esos datos de entrada? Pues que si hay corriente o no hay corriente, ¿sí? Compuerta lógica. Si hay entrada, si hay datos de entrada es porque está entrando corriente o no está entrando corriente. Esos van a ser nuestros datos de entrada,
igual como allá nosotros teníamos en las otras, que nuestros datos de entrada eran ¿qué? Verdaderos y falsos. Aquí ya los datos de entrada no van a ser verdaderos ni falsos, van a ser unos o van a ser ceros. O sea, va a entrar corriente o no va a entrar corriente. Y cuando ya la compuerta lógica lo recibe, pues ella va a tener también unos datos de salida. Y esos datos de salida, ¿qué son? Pues son simple y llanamente, por ejemplo, un bombillito que se prende o un bombillito que se apaga, ¿sí? Va a tener unos datos de salida. Ya ahorita vamos a entrar en detalle de todas estas cosas. Ahora, cada una de las compuertas lógicas, cada una de estas que nosotros tenemos acá, se representa mediante símbolos, ¿sí? Y realizan ciertas operaciones lógicas. Y esas operaciones lógicas, ¿cuáles eran? Pues las que nosotros teníamos en las tablas de verdad. Esas son nuestras operaciones lógicas. Y nuestras compuertas lógicas trabajan en base de esas tablas de verdad que nosotros ya conocemos y ya sabemos de memoria, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en esa parte de la lógica, bueno, tomémoslo de una idea diferente. Por ejemplo, siempre todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Decisiones basadas en lógica, siempre. Y esas decisiones dependen de ciertas circunstancias particulares. Por ejemplo, si hace frío, entonces me pongo un saco, ¿sí? Ahí estoy tomando una decisión basada en hechos lógicos y que dependen de ciertas circunstancias particulares. Si hace frío, me pongo un saco. O si hace frío, me tomo un café o alguna cosa de esa, ¿sí? De lo que ustedes hacen allá. Si tengo sed, entonces tomo agua. Miren que yo estoy utilizando la lógica para solucionar ciertos problemas, ¿sí? Esas decisiones también se pueden hacer mucho más complejas y pueden ser basadas en condiciones. Por ejemplo, si tengo hambre o tengo sed, entonces me voy a un restaurante. Nosotros trabajamos con eso anteriormente. Eso nosotros lo podemos representar también así con corriente y sin corriente. De ahora en adelante nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la I, que nosotros la llamábamos, bueno, teníamos la I, teníamos la O, teníamos el chulito ese de la negación, que una se llamaba disyunción, otra se llamaba conjunción. Ahora ya no va a ser I, ya no va a ser O. Vamos a utilizar palabras en inglés. La O la vamos a llamar OR. Y la I, pues la vamos a llamar AND. ¿Listo? Para tenerlas en cuenta. Vamos a pasar aquí a nuestra otra diapositiva. Entonces, nosotros ya vimos toda esa introducción de la lógica. De tomar decisiones, de convertir eso a preposiciones, esas preposiciones que tenían unas premisas, que esas premisas entonces tenían falsos, verdaderos, y que nosotros podíamos empezar a operar, que si tenían una I, entonces tenía que ser ambas verdaderas para que fuera verdadero la respuesta, el resto todo era falso, y así sucesivamente. Nosotros ahora aquí, en esta parte de las puertas lógicas, vamos a utilizar circuitos electrónicos, ¿sí? Que son capaces de realizar esas operaciones lógicas que estábamos haciendo. Cuando nosotros estamos utilizando esas compuertas lógicas, vamos a tener la primera compuerta. Nuestra primera compuerta lógica se va a llamar AND. Que la AND pues era la que nosotros teníamos como I. Cuando nosotros tenemos una A, ustedes ya saben,
Ustedes sí conocen lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo, ¿cierto que sí? ¿O no? Sean sinceros. ¿Sí saben qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo o no? Niños, es con ustedes. ¿Sí o no? Respondan. ¿Sí saben qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo? ¿Sí o no? ¿Qué pasó con David Ragua, con JD Camargo, con Julio Triana, con Karen Ramírez, con Karen Ruiz, con Santiago García? Otra vez Santiago se va a ganar las... Julie Vázquez, así está. Julio Triana, Julio Triana, Karen Ruiz, Santiago García. Ellos no están en clase. Santiago García Jacome, otra vez se va a ganar la falla. Esta mañana tú no me respondiste. Llamé varias veces. Karen Ruiz, ¿qué pasó? Listo, terminemos. Niños, entonces nos vamos a devolver un poquito a eso de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Los circuitos en serie y circuitos en paralelo pues son simplemente la forma como uno conecta la corriente para que un bombillito enciende o para que funcione, ¿sí? Hay dos circuitos grandes, bueno, o sea, tres circuitos grandes, uno que es en serie, otro que es en paralelo y el otro que es el mixto, que el mixto es revolver ambos. Un circuito en serie, entonces venga, yo borro acá y vamos a empezar con lo básico. Circuitos. El primero es el circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Es aquel en el que la salida de un dispositivo se conecta a la entrada del siguiente. O sea, es como tener varios conectados, unos pegados a los otros, ¿sí? Digamos que yo tengo, voy a hacerles un dibujito acá. Cada una de estas bolitas son bombillitos, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos esos bombillitos así. Y que tenemos una entrada de corriente por acá. Espere, voy a hacer la entrada de corriente con otro color. Una entrada de corriente por acá. Y que, por ejemplo, yo tengo un interruptor. ¿Sí saben qué es un interruptor, no? Es algo que interfiere con la corriente. Digamos que mi interruptor yo lo tengo acá. Ese es mi interruptor. Y yo empiezo a unir cada uno de estos bombillitos. Entonces le mando un cablecito de aquí hasta acá. Otro cablecito que sale de ese bombillo y entra a este otro bombillito. Y empieza el otro cablecito que entra a este bombillito. Y así sucesivamente los uno todos mis bombillitos. Los uno al mismo cablecito. Como ustedes saben, para que funcione y prenda, el cablecito tiene que dar la vuelta y devolverse por donde entró. Pregunta para ustedes: ¿qué pasa cuando yo cojo y uno acá mi interruptor? ¿Qué pasa con los bombillos?
se prenden, ¿sí o no? Llegan y alumbran, y pim, prendió este, prendió este, prendió este, prendió este. Prenden todos. ¿Qué pasa si por alguna razón llegó y se me fundió este bombillito que está acá? Se fundió o se rompió o le pasó alguna cosa a este bombillito. Al primer bombillito, ¿qué pasa? Llegó y se fundió, se apagó, se rompió. Desapareció ese bombillito de ahí. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los otros bombillos? Falla el resto, dice Manuel. Todos estos de acá, todos estos bombillitos, se apagan. Esto es un circuito en serie. Un circuito en serie es cuando todos están conectados por el mismo camino a la corriente. ¿Sí? Esto es un circuito en serie. Si me falla uno, me fallan todos. Miren que desapareció. Mi primer bombillo se dañó, se rompió. Todos se apagan porque es que aquí se rompió el cable. Ya no hay conexión. ¿Listo? Entonces en el momento que acá llega y se pierde ese bombillito, se pierde toda la conexión y pues la corriente ya no va a pasar. Eso es un circuito en serie. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí entendido o no entendido? Listo, mi otro circuito se llama circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo, a diferencia del circuito en serie, entonces vamos a volver otra vez aquí a nuestros dibujitos. Voy a volver a poner la corriente en rojo. Voy a empezar a armar mi circuito. Y le voy a poner un interruptor acá. Ahí es donde yo voy a poner el interruptor. ¿Sí? Bueno, aunque el interruptor lo puedo poner en cualquier lado, eso no pasa nada. Dejemos así sin interruptor, más bien. Hagamos nuestro circuito y yo le voy a poner bombillitos. Voy a poner un bombillito acá. Voy a poner otro bombillito acá. Voy a poner otro bombillito acá. Y uno con mi cablecito. Desde donde entra la corriente, uno este bombillito con este que está acá. Uno también este cablecito con este otro bombillito. Y uno con otro cablecito, este otro bombillito. Listo. Digamos, en este momento los tres bombillitos están encendidos, ¿sí? Porque miren que están conectados a la corriente y este está encendido, este también está encendido y este también está encendido. ¿Qué pasa? Pregunta para ustedes. Si yo llego a cortar este cable de acá, digamos que este se llama bombillo 1, bombillo 2 y bombillo 3. ¿Qué pasa con el bombillo 1? El bombillo 1 se apaga y los demás
Siguen prendiendo todos porque coinciden entre sí. El bombillo 1 se apaga y el 2 y el 3 quedan prendidos. Este es un circuito en serie. Este es un circuito en paralelo, perdón. Que no importa qué es lo que pase. En el circuito, en las partes anteriores, todo lo demás sigue funcionando. Por ejemplo, yo cojo y remiendo acá mi cablecito. Pero en el momento que yo remendé a mi cablecito, se me rompió el de acá. ¿Qué pasa con esos bombillos? El bombillo 1 vuelve y prende y el 2 se apaga y el 3 Jesús dice, entonces el circuito en serie es porque depende uno del otro. Y el 3 sigue prendido. Niños, en este circuito, en el circuito en serie, así como dice Jesús, dependen unos de los otros. Si alguno falla, todos me fallan. En este circuito en paralelo, ninguno depende de ninguno. Si falla uno, él es el que falló. Los demás siguen funcionando. ¿Listo? Un circuito en serie. Todos están conectados entre sí. El circuito en paralelo no. Cada uno tiene su conexión aparte. Ahora sí ya saben que es un circuito en serie y que es uno en paralelo. Bueno, el mixto pues es que son revueltos. Que van a ver circuito serie revuelto con paralelo. Eso es el mixto. Ahora sí ya saben qué es un circuito en serie y qué es uno en paralelo. ¿Sí? ¿Sí todos o no todos? Bueno, listo, ahora sí. Vamos a pasar entonces, ahora sí a las compuertas. Ya que entendieron qué es circuito en serie y qué es circuito en paralelo. Nuestra primera compuerta es la compuerta AND. La compuerta AND, que nosotros llamábamos antes I. La compuerta AND, simple y llanamente, es un circuito en serie. ¿Sí? Hagamos de cuenta, voy a dibujar acá un cuadrito. A este cuadrito le voy a borrar este pedacito de acá, que es por donde va a entrar la corriente. Le voy a borrar acá este pedacito, que es porque voy a hacer unos interruptores. ¿Listo? Voy a borrarle acá, voy a borrarle acá. Y voy a borrarle acá. Listo. Ahora sí, voy a volver a dibujar un interruptor. Bueno, el interruptor se dibuja de esta forma. Miren que es un palito que atraviesa un espacio en blanco. Y lo que quiere hacer mostrar es que si yo bajo ese palito, continúa mi ¿qué? Mi circuito, ¿sí? Y le voy a poner acá, voy a dibujar una bolita. Esa bolita va a ser un bombillito. Profe, ¿no hay un programa que se llama Cocodril y uno puede hacer esos procedimientos? Claro que sí, pero nosotros no vamos a utilizar Cocodril porque es que
toca tener computador para manejarlo. Listo, bueno, ya tenemos nuestro bombillito. ¿Qué pasa? Pregunta para ustedes. Le voy a poner acá. Este va a ser el A. Este va a ser el B. Y este va a ser el C. Si yo activo mi interruptor A, ¿mi bombillito prende? ¿Ustedes qué dicen? Si activo A, solamente el A, ¿el bombillito prende? Bueno, Emanuel dice que no, Juan Ruiz dice que no, y los demás, ¿sí ve que yo le estoy dictando clases solo a 3 personas o 4? Listo. Si yo activo solamente el interruptor A, el bombillito no me prende. Ahora, ¿qué pasa si yo activo el A y el B? ¿Será que el bombillito prende? Solo activando A y B. Muestra, a ver, dicen que no, dicen que no. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo activo el A, activo el B y activo el C? ¿Será que me prende el bombillito? Bueno, todos dicen que sí me activa el bombillito. ¿Ustedes recuerdan la tabla de la verdad? Lo voy a hacer acá así rapidísimo. De la compuerta de la proposición y. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan cómo era la tabla de la verdad? Que si yo tenía, por ejemplo, acá un A, tenía un B, tenía un C y tenía una salida, le voy a poner una S que va a ser nuestra salida, y vamos a utilizar la compuerta, la preposición la y. ¿Cuál es la condición para que la salida sea verdadera? ¿Qué tenía que pasar con las entradas? Con la preposición y. Para que fuera verdadera la salida, mire que Jenny escribió que todas sean verdaderas. Ahora, lo que nosotros estábamos hablando acá, que cuando nosotros tenemos verdadero es que ¿qué? Que le está entrando corriente, ¿sí o no? Que tiene un nodo, que sí le está entrando corriente. O sea, para que me prenda el bombillito salida, es porque A tiene ¿qué? A tiene un verdadero, B tiene un verdadero, C tiene un verdadero. Por consiguiente, mi salida tiene que ser verdadera, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan eso? Con la salida, con la y, con la preposición y. Si nosotros traducimos esta vaina, recuerden que ya no vamos a utilizar verdaderos, sino que vamos a utilizar son unos. Unos porque está entrando corriente. Si me están dando corriente por las 3, por consiguiente, mi salida también tiene corriente. Miren que es lo mismo que nosotros estábamos haciendo con lo otro, sino que ahora vamos a poner con ¿qué? Unos y ceros. Que si hay alguna, la A, la B o la C, que tenga un 0, que no tenga corriente, pues mi salida ¿qué va a tener? Un 0. Porque estamos trabajando con la AND. ¿Entendido ese pedazo? Bueno, y otra cosita que se me olvidaba. Todas las compuertas tienen simbologías.
La simbología, voy a coger el lápiz y lo voy a dibujar, eso sí me perdonan, que la simbología de mi compuerta AND es así. Es este muñequito y esto va aquí redondito. Chun, 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 chun. Esta es la simbología de mi compuerta AND, donde por acá son las entradas. Aquí atrás, esos dos palitos son las entradas y esta es mi salida. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, aclaración? No, señor, todo claro. Gracias, Valentina. No entendí lo del símbolo. Bueno, Jesús, este simbolito, este que yo dibujé acá, cuando yo les dibuje ese cosito, cuando ustedes vean ese cosito, ese símbolo, ese es el símbolo de AND, de la I. Esta parte de atrás le voy a poner una A y le voy a poner una B. Son mis entradas. Por ahí es por donde entra la corriente. Y aquí por este palito del frente le voy a poner una S. Esa es mi salida. Por donde sale, por donde yo puedo conectar alguna cosa para mirar si tiene corriente o no. Ese es el símbolo de la AND, así como está. ¿Listo, Jesús? ¿Ahora sí lo entendiste más o menos? Bueno, recuerden, la AND, miren que si nosotros vamos y cogemos la tabla de la verdad de nuestra... de la preposición y, venga, yo se las hago rápido aquí con una tablita así, chan, ya se las hago rápido. Que nosotros teníamos acá, venga, le reduzco la fuente porque no me cabe ahí en ese espacio. Y ahora sí, P, teníamos Q y allá pues teníamos la salida, nuestro final. Le vamos a poner una S de salida. Salida, uy, no me cupo, así nomás. Salid, listo, así, dejémoslo salí. Que nosotros teníamos nuestras tablitas así de esta siguiente manera. Que teníamos acá verdadero, aquí abajo teníamos verdadero, aquí teníamos falso, aquí teníamos falso, perdón, acá teníamos verdadero y acá volvemos a tener falso y aquí tenemos otra vez falso, falso. ¿Sí o no? Esa es nuestra tabla de la verdad de la I. ¿Cómo eran las respuestas acá? Esas sí ustedes se las van a saber, ¿sí o no? Ustedes ya se las saben. Cuando hay verdadero y verdadero en una I, la salida es muy bien, Jenny. Verdadero, Emanuel. Bueno, ya me la hicieron ahí completa. Shirley, verdadero, listo. Cuando nosotros tenemos verdadero y falso, nuestra salida... O sea, recuerden que siempre cuando tenemos una I, la única forma de que sea verdadero es porque ambas son verdaderas. De resto, todo es falso. Y empecemos a comparar con esto que nosotros tenemos acá. Con estos circuiticos. Digamos que no existe la C, sino esta es una unión pegadita, completa. ¿Listo? Solamente tenemos A y B. Si la A está activa y la B está activa, entonces mi bombillito, ¿qué le pasó? Si la A la activé
o sea, la bajé y la enchufé, y la B también, mi bombillito, ¿qué pasa? Prende. Y los demás, Alejandra, Andrés, David, Deiner, Diana, todos los demás que no prenden, ellos se acomodan a lo que digan los demás. No, Jesús, olvídate de la C. Digamos que la C. Olvidemos un momentico la C. Este borradorcito de acá de este programita debería ser más grande. Listo. Olvidemos la C, solo tenemos A y tenemos B. O tenemos P y tenemos Q, como quieran. Si acá activo, o sea, bajo el interruptor, venga, voy a hacer esto más bien así. Primer caso, bajo el interruptor acá y bajo el interruptor acá. ¿Qué pasa con mi bombillo? Ahora sí, prende, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá me está entrando corriente, o sea, me entró un 1, un verdadero. Acá me entró otro verdadero, por consiguiente aquí es verdadero. Miren lo que me dice la tabla de la verdad. Al contrario, por ejemplo, yo le pongo activo A y desactivo el B. ¿Qué pasa con mi bombillito? No prende. Miren que acá dice, la salida va a ser falsa. ¿Qué pasa si yo desactivo el A, activo el B? ¿Qué pasa con mi bombillito? No prende, ¿sí o no? Miren que es lo mismo que yo tengo aquí en mi tabla de la verdad. Y pues, ¿qué pasa si yo desactivo y desactivo? Que mi bombillito se va a quedar apagado totalmente. Miren, lo mismo que pasa con la tabla de la verdad. Por eso nosotros ya no vamos a llamar I, sino la vamos a llamar AND. Ya no vamos a volver a hacer este dibujo, sino vamos a hacer es este. ¿Listo? ¿Entendida la primera? La de la AND. Pasamos a la otra, que se llama OR. Pongámosle más grande la letra. Listo, ahora sí. Tenemos nuestra OR. La OR es un circuito. La AND era un circuito en serie. ¿Sí? Un circuito en serie que todos dependen uno del otro. La OR es un circuito en paralelo. Voy a volverles a dibujar con mi cuadrito. Chun, 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 más o menos así. Hagámoslo hasta acá. Le voy a hacer acá el otro así. Listo, dejémoslo así. Acá voy a dibujar chun, 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 mi bombillito. Acá le voy a quitar este pedacito que es por donde va a entrar la corriente. Y acá le voy a también a quitar este pedacito que es donde voy a tener un interruptor. Y acá voy a tener otro interruptor. Tun, 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 tun. Listo. Ahora sí dibujemos acá mi entrada de corriente, mi interruptor, el otro interruptor. Este lo voy a llamar A, este lo voy a llamar B, voy a dibujar también mi tabla de la verdad con esas dos entradas y una salida, que es lo mismo que siempre habíamos hecho.
Bueno, de aquí para allá esto se pone un poquito más interesante. Sería mucho más interesante donde estuviéramos en el instituto y tuviéramos el laboratorio para nosotros solitos. Tenemos la A, porque haríamos esto en vivo y en directo. Tenemos la B y tenemos la salida. Ahí. Listo, démoslo así. Mi bombillo, más bien pongámosle. Sí, salida, démoslo así, salida. Entonces, ya saben que 1 es cuando hay corriente. Ya saben que 0, perdón, es cuando no hay corriente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos corriente en A? O sea, activamos mi circuito en A, pero dejamos desactivado el de B. ¿Será que nuestro bombillito prende? ¿Ustedes qué dicen? Sí prende, ¿sí o no? ¡Pum! ¿Qué pasará si yo activo el A y si yo activo el B? ¿Será que nuestro bombillito prende? Sí prende, ¿sí o no? ¿Qué pasará si yo desactivo el A y yo desactivo también el B? ¿Será que nuestro bombillito prende? No hay corriente ni en A ni hay corriente en B. No prende. ¿Qué pasará si yo desactivo el A y activo el B? ¿Será que nuestro bombillito prende? Sí prende, miren. Si nosotros cambiamos los unos por ceros, que los unos por Bs y los ceros por Fs, esta no sería nuestra tabla de la verdad de la O. ¿Cierto que es nuestra tabla de la verdad de la O? Cambiando unos por verdaderos y ceros por falsos. Es la tabla de la verdad de la O. Es una conjunción. Para que nuestro bombillito prenda, ¿qué va a pasar? Que alguno debe estar prendido. La única razón para que nuestro bombillito no prenda es porque ninguno está encendido, que es lo que pasa con este. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a simbolizar el OR? Lo vamos a simbolizar de esta manera. Chan. Uy. Esa es la simbolización del OR. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Miren que para eso era que nosotros hacíamos tantas tablitas de verdad y que cogíamos y que si es verdadero y que si es falso y que ahí vienen esas leyes de Morgan, que eso también se aplican acá. Para eso era toda esa introducción, para esta vaina, para estos principios de la electrónica. Fácil hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué dice Shirley Ramírez? Ah, bueno, tú sí ya respondiste, no, mentiras. ¿Qué dice Tatiana Díaz? ¿Fácil o difícil, Tatiana Díaz? ¿Sí ha entendido, Tatiana Díaz? Más o menos, ¿qué es? ¿Un sí o un no? ¿Qué dice, por ejemplo, Paola Andrea Hernández? ¿Sí has entendido o no? ¿O nunca entendió desde el principio de clase con el verdadero y el falso? Paola Andrea Hernández a la 1, Paola Andrea Hernández a las 2. Ah, ya está escribiendo por ahí. Listo, ya tenemos otra de nuestras compuertas.
Nos falta una, la negación. La negación, pues también tiene su compuerta, ¿por qué no? Si también hace parte de nuestras ¿qué? De nuestras tablas de la verdad. La negación se simboliza es con un, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre de ese circuito, bueno, venga, yo voy borrando acá mientras me voy acordando. Ay, yo estoy escribiendo, ya ahora sí, ya activé el borrador. De un pulsador. Un pulsador trabaja inverso, o sea, al contrario de un interruptor. Un interruptor, pues cuando yo lo activo, deja pasar corriente. Si lo desactivo, la corriente pues ya no pasa más. El pulsador trabaja al contrario. Cuando yo lo oprimo, no deja pasar corriente. Cuando lo suelto, sí pasa. ¿Sí? Algo así es lo que funciona un pulsador. Y nuestro pulsador se dibuja de esta forma. A ver si no me queda tan feo. Aquí hay un punto, acá hay un punto de contacto, acá hay otro punto de contacto. Bueno, esto supuestamente va pegado allá al otro punto de contacto, esto va pegado a ese punto de contacto. Aquí va un palito y esto sube y acá tiene el botón. Listo. Miren que mientras no esté prendido, mientras yo no le haga presión, o sea, mientras no llegue con el dedo y hunda ese pulsador, algo así, Jesús, es que es diferente. Tú me estás hablando de otra cosa. O sea, sí se representa así en algunas partes, pero acá, en esto que nosotros vamos a ver, que es los inicios de la electrónica, se representa diferente. ¿Listo? Este pulsador, ¿qué pasa? Cuando yo vengo y le hago presión con la flechita hacia abajo, deja de hacer contacto. ¿Sí? O sea, pasa es lo contrario. Mientras yo no lo oprima, está haciendo contacto. Cuando lo oprima, hace contacto. ¿Listo? Y pues este va a ser nuestro contacto, lo vamos a llamar A. Y nuestra tabla de la verdad de esta negación pues va a quedar así, chan y chan, donde nosotros tenemos nuestra A y tenemos nuestra salida, ¿cierto? Ahí está nuestra A y nuestra salida. Ahora, ¿qué pasa en nuestra A cuando tiene un 0? O sea, cuando nosotros no estamos haciendo presión. La salida se convierte en ¿qué? Recuerden que la negación es simplemente que se invierte uno con el otro. Ruiz dice que es un 1. O sea, no. Si es un 0, es un 1. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos en nuestra A un 1? Nuestra negación nos lo convierte en un 0. En este momento que nosotros no le estamos haciendo presión, o sea que le está entrando un 0, mi bombillito va a prender, ¿cierto? Sí va a prender porque nosotros no le estamos haciendo presión y está entrando corriente. En el momento que yo le oprima el botón, va a cambiar y va a dejar de pasar corriente y nuestro bombillito se va a apagar. Trabaja exactamente igual. La simbología de este bichito. Uy, esperen que eso quedó horrible. Tan.
esta es la simbología del not, de la negación. Y esta pues no se llama negación, sino se llama not. Nuestra compuerta not. ¿Listo? Ya tenemos compuerta and, compuerta not, or, perdón, y compuerta not. Ya tenemos 3 compuertas. Trabajan con las mismas tablas de la verdad de las proposiciones que nosotros estábamos haciendo. Es que la página no responde, tuve que salir y volver a entrar. Listo, Jesús, no hay ningún problema, fresco, no se preocupe. ¿Listo? La negación entonces se representa por medio de este bichito. El not, que lo vamos a llamar not. Ahí vienen otras compuertas, que es la NAND, la NOR, la XNOR, la XOR. Bueno, eso vienen varias compuertas. Por el momento nosotros vamos a trabajar solamente con estas 3, sí, AND, NOT y OR. Más adelante sí vamos a empezar a ver las otras compuertas. Yo les voy a compartir acá. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración, algo que no hayan entendido en esta explicación? Bueno, me quiso compartir la ventana. Ah, ya me la compartió. Miren que nosotros vamos a trabajar con estos simuladores. Y miren que nosotros tenemos ahí los dibujitos de nuestras compuerticas, de las que vamos a utilizar por el momento, que son solamente esta compuerta que es la AND, esta compuerta que es la OR y esta compuerta que es la NOT. Por el momento vamos a trabajar solo con esas 3. Las otras todavía no las vamos a tocar, bueno, pero igual las vamos a trabajar y las vamos a tocar. ¿Cómo era? Ay, le ponemos este más acá, lo separamos un poquito más de aquí del borde. ¿Sí recuerdan la tabla de la verdad de la AND? Espera, ¿qué fue lo que escribió acá? Una pregunta: ¿cómo se identifican los símbolos ya que la mayoría se parecen? Mira que yo los identifico porque mira que este tiene, hay uno, bueno, las 2 primeras, AN y OR. Ya uno se las aprende. La AN es la medio redondita, la OR la que parece una gotica. La que está debajo de la AND, esa es una XOR. Esa ya la vemos después. La que está debajo de la OR, esa es la negación. Que son los mismos dibujitos que yo les hice ahorita. O sea, estas otras compuertas, las otras 4 compuertas que están ahí, esas las vamos a ver más adelante. Por el momento, solo vamos a trabajar con la AND, con la OR y con la NOT. ¿Listo? Con estas 3 que nosotros tenemos acá. AND, que es esta. OR, que es esta. Y NOT, que es esta. Por el momento vamos a trabajar con esas. ¿Listo? Ya uno las aprende a diferenciar, es de tanto cacharrear con ellas. Pero miren que una tiene una colita, la otra tiene unas bolitas, colita y bolita, bueno, ahí uno las ve. Listo, niños, vean. La bolita que está al final con el 0, eso va a ser nuestro bombillito. Le vamos a cambiar el nombre, ya no lo vamos a llamar más bombillito, sino se va a llamar LED. ¿Listo? Y nuestras entradas, que vamos a tener corriente, las entradas de corriente que van a ser nuestros interruptores. Ya no vamos a tener más entradas, sino se van a llamar interruptores. Miren que a medida que nosotros vamos poniendo interruptores dentro de nuestras compuertas, se va creando una tabla de verdad. ¿Sí la ven ahí al lado derecho? Que se va creando una tabla de verdad.
con las posibles entradas. Mire que si yo apago mis interruptores, mi tabla de verdad todo está en 1, todo está en 0, perdón. Que si yo empiezo a encender interruptores, miren que va cambiando. Mis tablas van cambiando, ¿listo? ¿Cómo es la...? Ah, bueno, voy a quitarles esta. Voy a dejar solamente la de la AND. No voy a dejar más, voy a dejar solamente estas de... Ay, otra vez volvíle. Ya. Recuérdenme, muchachos. Voy a hacerle la unión aquí con cablecitos a mi compuerta. Y voy a unirlo con mi bombillo. Niños, ¿cuál era la forma de la única forma para que la AND tenga en la salida un 1? Ambos tienen que ser como. O sea, ambos tienen que tener corriente, ¿cierto? Para que mi salida también sea con corriente. ¿Qué pasa si yo le activo este? ¿Será que el bombillito prende? Activémoslo. Mire, el bombillito no prende, pero ya hay corriente. Miren que este punto rosadito me muestra que ya hay corriente hasta acá. Si yo desactivo acá y activo este, ¿será que mi bombillito prende? Mire, ya ahí me muestra, hay corriente acá y hay corriente acá. ¿Será que si yo activo el de acá abajo y activo el de acá arriba, habrá corriente? ¿Mi bombillito prende? Uy, miren, el bombillito ahora quedó rosado. Este es el funcionamiento de las compuertas lógicas, que funcionan con lo que nosotros estábamos haciendo. Verdadero con verdadero me va a dar verdadero. Verdadero con falso me va a dar falso. Falso con falso me va a dar falso. ¿Ya se puso un poquito más interesante esta vaina o no? O sea, aquí en sistemas, en programación, todo es una cadena. Las cosas que nosotros empezamos a ver nos van a servir más adelante para alguna vaina. O sea, nada es perdido. Y esto comienza así. Cuando nosotros queremos empezar a ver electrónica básica, debemos empezar a ver la lógica proposicional. Por el momento, dudas, preguntas, aclaraciones, algo que tengan que decir. Recuerden que en la plataforma todo está habilitado, todos los enlaces están habilitados para que ustedes presenten los talleres que tengan pendientes. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a empezar. Ay, me pasé. Profe, una pregunta, ¿usted llamó lista? No, no he llamado lista y los voy a llamar ahorita. Los voy a dejar en el último momento para que estén pilas todos. Shirley Constanza Ramírez. Ya está por guías. Villamil. Kevin Steven Vázquez. Kevin Steven Vázquez. Julie Lorena Vázquez. Julie Lorena Vázquez. Dana Manuela Vargas. Dana Manuela Vargas.
Dayana Alejandra Turriago. Alejandra, así, ahí está. Julio César Triana. Julio César Triana. También está, ya está escribiendo. María Fernanda Suárez. Rodrigo Alejandro Sánchez. Rodrigo Alejandro Sánchez. Juan Esteban Ruiz. Nicole Ruiz. Karen Nicole Ruiz. Karen Nicole Ruiz. Este está por guías. Este también está por guías. Y este también está por guías. Valentín Laura Valentina. Maureen Daniela o Brandon Sebastián. ¿Está alguno? No. Nicole Valentina Realpe. Nicole Valentina Realpe. David Ramírez. Jesús David Ramírez. Jesús David Ramírez, ¿no? Ah, Karen Ramírez ya despertó. Muy bien, Karen. Laura Dayana Ragua. Y David Alejandro Ragua. Laura Ragua, David Ragua. Laura. Deiner Alexander Quiñones. Marlon Alexander Pineda. Marlon Alexander. Así está. Juan Manuel Pérez. Juan Manuel Pérez. Betty Valeria. Juan Sebastián Patiño. Juan Sebastián Patiño. Johan Steven Moreno. Nayibe Molina. Nayibe Molina Rodríguez. Karen Tatiana Martínez. Karen Tatiana Martínez. Natalia Edith Madera. María Valentina López, perdón. Valentina López Forero. Presente, profe. Justin Daniel Álvarez. Justin Daniel Álvarez. Dana Valentina Zamora. Dana Valentina Zamora. Jesús Camilo Vázquez. Jesús Camilo Vázquez. Ginette Lorena Jiménez. Ginette Lorena Jiménez. Miguel Ángel Hurtado. Miguel Ángel Hurtado. Milen Dayana Herrera. Paola Andrea Hernández.
Lo que pasa es que me tengo que ir y su merced no me ha llamado a la lista. Listo, Lorena, tranquila. Ve que yo ya te pongo la... Cuando llegue a Beltrán te la pongo fresca. Kevin Edilson Walteros. Jenny Carolina Gómez. Natalia Andrea Garzón. Santiago García Jacome. Santiago García Jacome. Diana Estefanía Galindo. Andrés Felipe Figueroa. Andrés Felipe Figueroa. Gisette Tatiana Díaz. Karen Daniela Cruz. Fabián Andrés Cruz. Fabián. Así sí está. Andrés Esteban Cortés. Diana Margarita Carrillo. JD Juliet Camargo. JD Juliet Camargo. Sofía Camargo Bello. Emanuel Guillermo Cala. Valentina Buitrago. Nicole Dayan Bonilla. Joan Sebastián Bernal. Johan Sebastián Bernal. Paula Lorena Beltrán, que fue la niña que acabó de salir. Jaycee Valentina Bejarano. Jersey Valentina Bejarano. Juan Sebastián Barrera, que está por guías. Jesús Andrés Vaquero. Camilo Angulo López. Camilo Angulo López. ¿Listo? La próxima clase seguimos con esto. Vamos a ver las otras compuertas lógicas y vamos a empezar a hacer prácticas aquí en este simulador. ¿Listo? Este es el enlace de este simulador, yo se lo voy a dejar ahí en la plataforma para los que quieran ingresar y cacharrear y empezar a mirar. Lo pueden hacer. Para los que quieran, ahí está la dirección. Igual les voy a dejar esa dirección ahí en la plataforma para que ustedes puedan ingresar. Es simple, es muy simple de manejar. Ya cuando empecemos a tener más, a cacharrear más con eso, vamos a pasar a otro simulador que ya tiene muchas más cosas para colocarle. ¿Listo? Por el momento pues no sería nada más. Nos vemos dentro de 15 días. Acuérdense que ustedes dentro de 8 días tienen la semana de receso escolar, entonces no tienen clase, pero la plataforma está habilitada para que ustedes suban toda la información que les haga falta, todos los trabajos para que se pongan al día, y no se les olvide que tienen también tareita en la plataforma. En ambas, tanto en lógica proposicional como en bases de datos, tienen tarea. Listo, entonces para que entren, hagan sus tareitas en ambas. Venga, yo les muestro.
En introducción ya les mostré, que les mostré esta mañana aquí en lógica. Ustedes también se van a la última semana, semana 10, la abren y van a encontrar, ay no, entonces es la semana 9. Ay, se me olvidó ponerle la tareita. Entonces de una vez se las voy a poner. O yo fue que acá no les puse a llenar. Ah, yo no les puse a llenar. Uy, se salvaron. Bueno, entonces van a tener tareita cuando lleguen de su semana de receso escolar aquí en esta materia de lógica. Se me olvidó habilitarles la tarea, menos mal. Se salvaron. Solamente tienen tarea en introducción a bases de datos, pero igual la plataforma está abierta para los que tengan que subir sus tareas que están pendientes. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Mucho juicio, se cuidan y no más, que hayan aprendido mucho hoy.